y qué alegría verlos a todos. Hoy está con nosotros Valeria. Saludos, Valeria. Se dio una escapadita, así que estamos bien contentos de tenerla acá. Ok, ella está estudiando y vino así una escapada. Bueno, un hijo es uno de los más grandes tesoros que cualquiera puede recibir. Y entiendo que todos coincidirán, todos los padres coincidirán conmigo en esto. Cuando uno tiene un hijo, la vida de uno cambia. Pero yo no le estoy hablando solamente por las trasnochadas ni los esfuerzos sobrehumanos que uno hace para levantarlo, sino porque en la mente y en el corazón del padre ahora sus prioridades cambiaron. Nace un hijo, bueno, ahora la prioridad es mi hijo. Como que los planes de uno toman un segundo lugar y si hubo planes anteriores, pues todos están encaminados al éxito de nuestros hijos. Y esto es lo que comúnmente ocurre, no necesariamente. En estos días venía yo conversando con alguien y hablábamos de eso y de repente tomando el teléfono él llamando, ya llegaste, no llegaste, y estamos hablando de un hijo que ya está llegando a los 30 años, comiste, no comiste, porque así es la vida de un papá. No todos son así. Y yo sé que ustedes conocerán alguno que otro que pues tuvo sus hijos y ya no supo más de ellos. O si estuvo con ellos, igualmente no le presta tanta atención. Hablando de la relación entre padre e hijo, se nos viene una palabra y esa palabra es la palabra herencia. Ahora, ¿qué es lo primero que usted piensa cuando le viene la palabra herencia? Yo creo que una de las cosas es esto, ¿verdad? La herencia de tipo físico o material que uno se prepara para dejarle a los hijos. Algunos dejan más, otros dejan menos, pero es parte del amor y del compromiso que uno tiene con sus hijos. Pero la herencia tiene también otros aspectos. Por ejemplo, aquí parece que esto no está trabajando. Por ejemplo, la herencia genética, ¿verdad? Ay, porque ese niño salió tan feo. Bueno, tenía un papá feo. Y con eso la salud y tantas otras cosas. Estaba leyendo que inclusive el temperamento de una persona a veces se hereda de los padres. Pero eso no es todo lo que nosotros heredamos. Heredamos también nuestro carácter y ya no tanto desde el punto de vista genético, sino inclusive de lo que uno puede transmitirle a los hijos a través de la vida. Cómo manejar situaciones, cómo enfrentarse ante los problemas, etc. En el día de hoy vamos a dedicarnos a hablar de esto, de la herencia. Y una cosa que es que inmediatamente se nos viene a la mente hablando de esto, es que la mejor herencia que nosotros recibimos es precisamente los hijos. Y entonces venimos acá al Salmo 127:3. Así dice este salmo. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Bueno, si usted tiene un hijo, usted tiene que saber que ese es un regalo de Dios. Ahora, inclusive con todos aquellos métodos que existen científicos para ayudar a la procreación, pues sepa algo, la vida la pone Dios. Los médicos pueden poner todo su intelecto, toda la tecnología necesaria, pero cuando un niño es concebido, eso es un regalo de Dios.
Pero dice este versículo que ellos son la herencia que Dios nos ha legado. Y cuando usted recibe una herencia y usted aprecia un regalo cualquiera, usted aprecia a la persona que se lo dio, entonces usted va a cuidar esa herencia lo mejor posible. Usted va a tratarlo de aumentarlo, de prosperarlo, y así es con los hijos que Dios nos da. Fíjese que ayer tuvimos un ayuno aquí y fue un ayuno especial para orar por los hijos. Por el nuevo año escolar, pues todos tenemos, si no son hijos, son nietos o familiares que están en estas etapas de su vida. Y qué bueno es que nosotros entendamos que esa es la herencia que Dios nos ha dado. Ahora, hablando de esto y esta relación entre padres e hijos, es curioso que la palabra de Dios guarda una especial atención o mención a lo que es la relación entre padres e hijos. Imagínese usted que Dios escogió esta relación para explicarnos a nosotros el amor y el cuidado y la atención que Él tiene por cada uno de nosotros. Miren lo que dice el siguiente salmo. Dice, primera de Juan 3:1, dice así: mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. O sea que es tan especial esa relación entre un padre y un hijo, que es lo que el Señor toma como ejemplo para decirnos cómo Él nos ama. O sea que si usted ama a su hijo, imagínese usted cuánto más lo ama Dios a usted. En el día de hoy vamos a tomar dos historias extraídas del libro de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Reyes también. Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Y vamos a ver el caso de hombres muy poderosos, reyes de Israel, que tuvieron que heredar sobre sus hijos. Tenían hijos y ellos le heredaron muchas cosas a sus hijos. Pero vamos a ver en esta escritura la relación específica que hay entre un rey y su hijo que llegó a ser rey también. Y vamos a ver cómo es importante esa herencia que nosotros le podemos transmitir a nuestros hijos. Entonces, para eso yo traje aquí una presentación más o menos de cuáles son los reyes que vamos a estar hablando. Son dos realmente, pero queremos empezar con David. David, dice la Biblia, que entre los hijos que tuvo varios hijos, tuvo a David, y David tuvo a Salomón, y Salomón a Roboam, luego a Abías, Asa y finalmente Josafat. Y vamos a estar hablando de esos dos últimos reyes, Asa y Josafat, padre e hijo. Pero mire, interesante es porque algunos de estos reyes que están aquí mencionados le pasaron como herencia a sus hijos un reino. Imagínese usted cuántos bienes materiales habría allí. Un rey que le da el trono a su hijo. ¿Qué más pudiera esperarse? Pues mire bien que algunos de estos reyes se conformaron con darle cosas materiales a sus hijos, títulos y demás, pero no le dieron las cosas que son más importantes. Y por eso nosotros cuando analizamos cada uno de esos reyes vamos a encontrarnos personas que a pesar de que recibieron un reino y muchas posesiones, fueron muy infelices en su vida. Entonces nosotros como padres queremos darle lo mejor a nuestros hijos, y dentro de esas cosas mejores, lo que supera absolutamente a todo, y es nuestra relación con el Señor. Mire, si uno ama a los hijos como la palabra de Dios nos indica que debemos amarle,
nosotros vamos a querer darle a nuestros hijos lo mejor de lo mejor. O sea, no vamos a quedarnos solamente dándole bienes materiales o bueno, la genética, lo que podamos heredarle a ellos, sino que vamos a procurar darles a ellos el conocimiento de Dios. Si usted es una persona que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, usted sabrá que lo que usted más aprecia en su vida no son las cosas materiales, sino es su relación con el Señor. ¿Por qué? Porque eso significó un cambio radical en su vida. Cuando usted conoció a Cristo, el Señor cambió su vida para bien. Por eso es que en nuestras vidas nosotros tenemos un momento en el cual podemos decir antes de conocer al Señor y luego de conocer al Señor. Y de esa manera entonces nosotros anhelamos con todo nuestro corazón, claro, dejarle cosas materiales a nuestros hijos, una buena educación, todo lo que nosotros podemos dejarle sobre esta tierra. Pero más que cualquier otra cosa, que ellos puedan conocer al Señor como nosotros le hemos conocido. Así que entonces vamos a hablar un poco acerca del rey Asa y de su hijo el rey Josafat. Y vamos a empezar entonces con Asa. Mire, en Primera de Reyes 15:9 dice así: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. Mire usted que en toda la lista muy larga de reyes que hay, tanto en Israel como en el reino del norte, como en Judá, son pocos los reyes que la Biblia habla también de ellos. No fueron muchos los reyes buenos, pero estamos hablando de que este hombre Asa, la misma Biblia dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. Pero si nosotros echamos un poco para atrás y vemos esa genealogía, usted se da cuenta que David no fue el padre de Asa, sino fue el papá del bisabuelo. Imagínense cuántas bisabuelas hay aquí. No levante la con mucho orgullo, Orieta, esa es increíble. Y está viendo para ver si tiene un tataranieto ahora. Pero lo que le quiero decir es que mire usted que ese legado de David, que no pudo pasar enteramente a su hijo Salomón y que tampoco llegó a Roboam o a Abías, hubo un descendiente de él que buscó a Dios de todo su corazón, como David, su padre. Así que se le llama padre porque es su ancestro, pero no necesariamente, no se refería al padre que le dio la vida. Así que entonces dice que él reinó 41 años en Jerusalén y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Una vida recta es un gran legado que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Y cuando hablamos de una vida recta no estamos hablando solamente de una vida honesta, no se metió en ningún problema. La Biblia dice que mejor es el buen nombre que las muchas riquezas, porque hay personas que le dejan a sus hijos muchas cosas materiales, pero un nombre que les trae vergüenza a sus vidas. Pero aquí lo que estamos hablando es de que este Asa pudo dejarle algo diferente a su hijo Josafat. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que él era un hombre que era recto delante de Dios? Vamos a hablarle algunos detalles de la vida de Asa. Aquí dice en Primera de Reyes 15:12, dice, porque quitó del país a los sodomitas y quitó los ídolos que sus padres habían hecho, también privó a su madre Maca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera, además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. O sea, él fue rey,
en un momento en que el reino de Judá se había dañado. Ellos se habían apartado del Dios verdadero. Y muchos de ellos estaban practicando la idolatría y cosas terribles. Una de las cosas que dice este versículo que quitó el rey Asa fue a los sodomitas. ¿Usted sabe a qué se refiere sodomita? Porque en aquella época, como en nuestra época también, pues había una costumbre, inclusive pagana y religiosa, que en aquellos templos paganos lo que había eran relaciones homosexuales. Y eso es lo que se refiere a la palabra sodomita. Ahora estamos viviendo un tiempo increíblemente difícil, porque es un tiempo en el cual a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Pero la palabra de Dios dice que ella permanece para siempre. Y lo que el Señor estableció en un momento como algo que le ofendía a su corazón, por muchos años y muchos siglos que pasen, y por muchos cambios que haya en la cultura y haya cualquier tipo de movimiento que se quiera crear sobre esa tierra, el Señor estableció lo que agrada a su corazón y lo que a su corazón le trae dolor. Entonces este hombre, el rey Asa, hizo valientemente algo que su padre no lo hizo, ni siquiera su abuelo. Ahí estaban estos sodomitas y también había mujeres de la vida ahí en estos templos, pero él hizo algo importante. Él obedeció a Dios. Y esa es una de las características que este hombre tiene y que él pudo heredar a sus hijos, específicamente a su hijo Josafat, porque en ese momento él estaba centrado en hacer la voluntad de Dios. Así que ese muchacho que iba creciendo, iba viendo estas reformas que hacía el rey Asa, eso le llegaba a su corazón. Y eso se lo entregó el rey Asa como una herencia a su hijo. Dice así, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Dice, también privó. Y mire esto, él no solamente obedeció a Dios, sino que él prefirió a Dios aún por encima de su madre. Mire lo que dice aquí, también privó a su madre, Maaca, de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. ¿No le parece que eso es algo que debía ser impresionante para su hijo Josafat, de ver cómo su padre Asa amaba a Dios de tal manera que ponía a Dios inclusive por arriba de su familia? La madre de él tenía un título, ella era la reina madre, y ese era un título demasiado importante, pero ella tenía su corazón alejado de Dios. Y como Asa era un hombre que tenía temor de Dios y él quería agradar a Dios en todo, él se dio cuenta que su mamá tenía ese ídolo allí y destruyó el ídolo y la quitó del cargo tan importante como reina madre. ¿Cuántos de nosotros estamos listos o estamos dispuestos a preferir al Señor por encima de cualquier otra cosa? Ese es uno de los mandamientos que Dios nos da en su escritura. Dice, amarás al Señor de todo tu corazón, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. No tendrás, dice luego, dioses delante de mí, ajenos delante de mí. Entonces, amar a Dios es algo que hacía Asa con todo su corazón y que él pudo transmitirle a su hijo. Mire, como repito, una de las cosas más deseadas de cualquier cristiano es que sus hijos sigan a Dios. Pero ¿cómo van a seguir a Dios si uno no les muestra el camino? Entonces eso es lo que nosotros tenemos. Hay herencia, usted puede dejarle muchas propiedades, mucho dinero y eso está muy bien. Ojalá hubiera tenido un papá así. No lo tuve, pero está muy bien. Así que si usted puede heredar a sus hijos cosas materiales, pues qué bien.
pero sobre todas las cosas materiales, que usted pueda transmitirle a su hijo el amor incondicional a Dios. Y vamos a seguir adelante. Dice, además deshizo el ídolo de su madre, lo quemó junto al torrente de Cedrón. Pero dice que no solamente él se quedó allí, sino que él impuso, o no impuso, sino que movió a todo el pueblo, a toda la nación de Judea, a que buscaran a Dios. O sea que él tuvo una influencia sobre su generación. No solamente lo que hizo de quitar los ídolos y todo, sino que él se dispuso a buscar a Dios como nunca antes su generación le había buscado. Entonces dice en segunda de Crónicas 14:11 que él se enfrentó a un enemigo terrible, porque las cosas a veces suceden y hay algo allí que Dios quiere hacer. Segunda de Crónicas dice así. Ok. Asa dice que se enfrentó ante una amenaza muy grande. Había un pueblo enemigo que había venido con 1.000.000 un ejército conformado por 1.000.000 de soldados contra Judea, contra su reino, contra Judá. ¿Y qué sucede? Que en ese momento él tenía solamente como la mitad de ese ejército que venía contra él. Pero ¿sabe qué sucedió con Asa? Que en ese momento él clamó a Dios de todo su corazón. Y yo lo que le quiero decir a ustedes es que una de las cosas más hermosas que nosotros podemos transmitirle a nuestros hijos es que en los momentos difíciles que nosotros enfrentamos, nosotros podemos alzar nuestros ojos a los montes sabiendo que de allá vendrá nuestro socorro, porque nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Eso es algo que no puede ser fingido, eso tiene que ser algo que en un momento dado, determinado, ahí viene la situación difícil, hay un diagnóstico médico, hay un problema económico, hay un problema muy grande en la familia y que el padre pueda ponerse de rodillas y clamar a Dios con todo su corazón. Y eso fue lo que hizo él. Dice, entonces Asa invocó al Señor su Dios y dijo, Señor, dice, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque en ti nos apoyamos, en tu nombre hemos venido contra esta multitud, oh Señor, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca hombre alguno contra ti. Yo me imagino que para ese momento su hijo Josafat era un niño, quizás tendría unos 10, 12 años o quizás un poquito de más edad, pero él estaba viendo que en un momento de gran dificultad su padre echaba mano de Dios, que tenía fe y confianza en que él oraba a un Dios todopoderoso que podía contra cualquier situación adversa que viniera contra él. Y eso era lo que iba transmitiéndole este Asa a su hijo. Es más, quiero decirle algo, cuando usted hereda algo a su hijo, usted le deja algo, por lo general eso se le da cuando ya usted se muere, ¿no? Y entonces cuando ya está muerto, entonces que le toca al hijo. Pero las cosas de Dios se dan durante toda la vida. El hecho que usted un domingo, cuando pudiera usted estar haciendo cualquier otra cosa de las muchas cosas tan divertidas que hay para hacer, usted se tome el tiempo de decir, vamos a buscar de Dios, que usted venga a la iglesia, que su hijo venga con usted. Es más, le quiero decir algo, hay un tiempo en el cual usted puede transmitirle esa herencia a sus hijos. Si usted espera que los años pasen y sus hijos crezcan y usted está diciendo, bueno, todavía me queda mucho tiempo para transmitirle este amor a Dios a mis hijos,
puede ser que usted se sorprenda y pase el tiempo y el muchacho crezca y ya no pueda querer servir de Dios. Así que el tiempo es ahora, es ya. Y otra de las cosas que tiene que suceder en la vida del cristiano que está tratando de transmitirle todo eso a sus hijos es lo que es una vida sincera y honesta. Nosotros no somos perfectos. ¿Qué padre es perfecto? Aquí cuando venimos a la iglesia todos nos vestimos bien, nos acicalamos, llegamos y todo va muy bien, pero en la casa las cosas no necesariamente son el 100% de correctas. Y déjeme decirle algo al respecto de Asa. Asa fue un hombre que la misma Biblia da testimonio que tenía un corazón noble, un corazón que buscaba a Dios, pero Asa también tuvo errores en su vida. Él tuvo errores y sus hijos veían las cosas buenas y las cosas malas, pero quiero decirle algo, lo que más impactó en la vida de Josafat fue ese amor, ese apego que su padre tenía a Dios. ¿Cuáles son las cosas que están impactando en la vida de sus hijos? Sigamos. Ahora vamos a hablar un poco de su hijo llamado Josafat. En 2 de Crónicas 23 dice que el hijo llegó pues a ser rey cuando su padre Asa falleció. Y este hombre pues se enfrentó ante todos los problemas que puede tener un rey. Y uno de los primeros conflictos que se enfrentó Josafat fue que se levantaron dos pueblos, los moabitas y los amonitas, y vinieron en un número grandísimo a atacar al pueblo de Israel, al reino de Judá, que era en ese momento. Y dice que cuando ellos llegaron, era una multitud tan inmensa, una multitud grandísima, que entonces dice que Josafat tuvo miedo. Mire, cuando usted vive una vida en la cual usted le está transmitiendo ese sentido espiritual de lo que es Dios para usted a su hijo, usted lo está preparando para cosas que ni siquiera usted se imagina. Hoy en día nosotros estamos viviendo en un mundo que está de patas para arriba. Hablando de los sodomitas, yo quiero mencionarles que este Josafat, una de las cosas grandes que hizo, igual que hizo su padre, que él acabó con los ídolos, acabó con todas esas cosas, inclusive también con los sodomitas. Pero hoy en día nosotros nos estamos enfrentando a un mundo que es tan diferente al mundo en el cual usted creció. Usted tiene sus hijos, pero usted sabe que hoy en día usted manda a su hijo a la escuela y usted no sabe qué le van a enseñar a sus hijos en la escuela. Y si sus hijos ya tienen cierta edad y usted dice, bueno, mis hijos pasaron eso, pues entonces quizás estamos hablando de sus nietos. Usted tiene nietos, los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos irán a una escuela, estarán en un ambiente, en medio de una cultura que los quiere destrozar, que quiere apartar su corazón de Dios. Y eso es algo que hoy en día se ve tanto, y una de las mayores preocupaciones que tienen los padres, y gracias a Dios en Panamá no hemos llegado a esos extremos, pero cuando hablamos de países de Europa o quizás también Estados Unidos, eso está terrible. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Y sus hijos y sus nietos se van a enfrentar con situaciones que usted nunca se ha enfrentado. Pero si usted les ha enseñado a ellos que en el momento de la dificultad hay un Dios en los cielos que escucha su oración, usted podrá tener miedo. Sus hijos podrán tener miedo. Pero dice aquí, y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor. ¿Sabe qué pasó con Josafat en ese momento? Él recordó cómo en los momentos muy difíciles que vivía su padre Asa, él hacía algo. Él levantaba sus manos al cielo y decía, de allá vendrá mi socorro. Entonces lo que hizo él fue copiar y tomar de esa herencia que él había recibido de su hijo. Y dice que se dispuso a buscar al Señor
Y miren lo que dice, y proclamó ayuno en todo Judá, exactamente con el corazón que había hecho su padre Asa, con lo que él había visto de su padre. En los momentos muy difíciles, su padre no acudía a vecinos allá a ver si le ayudaban, no, su padre acudía al Señor que hizo los cielos y la tierra. Y dice, y proclamó ayuno en todo Judá. Estamos hablando de Josafat. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Entonces, él recibió de su padre algo que valía mucho más que un reino, mucho más que cualquier posesión material que hubiese podido heredarle su padre. Él recibió de parte de Dios, de su padre, el temor de Dios y el amor a Dios y la fe en que hay un Dios para el cual no hay nada imposible. Ahora, ¿qué sucedió con Josafat? Él se enfrentó a los amonitas y a los moabitas que vinieron, dice y se situaron en el desierto de Tecoa y vinieron en un número impresionantemente grande. Pero dice que él, Josafat, puesto en pie, le dijo a todo el pueblo que estaba allí reunido, dice, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Esto es algo que no es improvisado. Eso fue parte de esa herencia que Dios le dio a él a través de su padre Asa. Eso llevó tiempo, eso llevó dedicación, eso llevó esfuerzo, pero allí en ese momento él pudo hacer uso no de los muchos recursos materiales que su padre le había dejado. Él pudo hacer uso de ¿qué cosa? Del conocimiento de un Dios que es sobrenatural y para el cual no hay nada imposible. Así que él siguió orando, dice, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. Y mire, él tenía un ejército grandísimo, y dice la palabra de Dios, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Y cuando él salió de su ciudad y estaba ese ejército ahí situado, un ejército impresionantemente grande, ¿sabe qué se le ocurrió a Josafat? Buscar a los cantores, a los que estaban con la música, y para que se pusieran adelante del ejército y ellos fueran los que iban allí alabando a Dios. ¿Usted se imagina esa escena tan maravillosa? Por eso quiero decirle algo a usted en esta mañana. Dice la palabra de Dios que Dios habite en medio de la alabanza de su pueblo. Hay personas, no digo que sea usted, pero hay personas que llegan tarde porque dicen, ay, las alabanzas terminan a las 11:20 y ahí empieza la predica, llego a las 11:20. Se está perdiendo algo maravilloso. Porque dice la Escritura que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que este hombre que había recibido como herencia esa devoción a Dios, esa fe en el Señor, se le ocurrió primero poner a los cantantes con todos sus instrumentos allí. Y dice que cuando siguió esto, dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos. ¿Y sabe qué sucedió? Que el pueblo de Israel, la nación, el reino de Judá no tuvo que hacer nada, solamente esperar en el poder y el cuidado de Dios. Y eso es algo que no se pudo transmitir por medio de ninguna cosa material, sino que eso le pudo transmitir Asa a su hijo Josafat con el ejemplo de vida. Dice 2 de Crónicas 20:31, haciendo un resumen de la vida de Josafat,
Dice, así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Seji. Y fíjese lo que dice finalmente de la vida de Josafat. Y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿No le parece que esa es la más grande y la más valiosa herencia que nosotros podemos darle a nuestros hijos? Usted le habrá dado la mejor educación, le habrá dejado las mejores relaciones, habrá ido a los mejores colegios y le habrá dejado también una herencia muy jugosa, y todo eso está bien, vuelvo y le repito, pero eso bastará, será suficiente y ayudará a su hijo cuando él se encuentre con los problemas reales de esta vida. Pues yo le quiero decir algo, y si usted no los conoce, pues por los medios de comunicación salen muchos hombres que tienen todo en esta vida y sin embargo su vida son un soberano desastre. Porque no basta con las cosas materiales, se necesita el conocimiento de Dios en la vida de cada uno de ellos. Yo quiero finalizar haciendo algo que Josafat hizo con el pueblo de Judá. En el momento de la mayor dificultad, cuando venía ese ejército que había estado allí y que amenazaba con destruirlo y tragárselos vivos, él hizo algo. Él llamó a la congregación, a todo el pueblo de Israel, para que invocaran el nombre del Señor. Y eso es lo que yo quiero hacer en este día. Usted ha venido aquí, usted tiene sus hijos, usted tiene sus nietos. Vamos a hacer algo y quizás vamos a incomodarnos un poco, pero vamos a buscar a nuestra familia y vamos a estar juntos. Y vamos a hacer lo que hizo en ese momento Josafat, que invitó al pueblo a orar. Entonces, mientras ustedes se van buscando a sus familiares y se ponen juntos, vamos a pedirle a los músicos que pasen adelante, por favor. Oye, Carmen, acércate acá, que acá está Josué. Busque a su hijo. Bueno, y si se puede poner de pie, mejor, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle tiempo para que usted se acerque a su familia. Dice así la palabra del Señor. ¿Estamos todos listos? Dice así: todo Judá, escuche bien, todo Judá estaba de pie delante del Señor, con sus mujeres y sus hijos. Mira esto, dice, allí estaba también el levita, fulano de tal, y dice luego, dice, y dijo Josafat, escúchenme ustedes, pongan atención, dice así, escúchenme ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escúcheme tú, rey Josafat, el Señor les dice, no tengan miedo ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la libran ustedes, sino Dios. Y nosotros estamos frente a una situación que se puede ser potencialmente muy difícil para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Pero aquí lo que vamos a hacer es a pedirle al Señor en oración que el Señor los bendiga y los proteja.
y que no haya ninguna arma forjada contra nuestros hijos y contra nuestras generaciones que pueda hacerle ningún daño. Vamos a elevar nuestra oración en este momento y póngale la mano los padres especialmente ahí sobre cada uno de sus hijos y oramos. Padre que estás en los cielos, tú ves a cada una de estas familias, Señor, que vienen delante de ti, así como ese pueblo allá en aquel lugar distante en el tiempo se reunió y ellos clamaron a ti con todo su corazón para recibir de ti la ayuda sobrenatural, Señor Jesucristo, que los libraría de todo mal y de todo daño a ellos y a toda su familia. Sabemos, Señor, que hay muchas amenazas que vienen contra especialmente nuestros hijos, contra la juventud, contra la niñez en este tiempo. Sabemos, Señor, que esto se levanta como un enemigo que no tiene cómo batallar contra él, pero Señor, tú nos has dado el motivo de la oración. Y en este momento, Señor, yo te pido por cada uno, y dígalo así, de mis hijos y de mis hijas y de mis generaciones, para que, Señor, tú los guardes en el hueco de tu mano y nos des la victoria. En el nombre de Jesús, amén, amén. Ahora vamos a cantar esta canción. ¿Tienes una canción ahí? Dale. La mejor herencia, lo mejor que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos es el amor en un Dios todopoderoso. Que eso no se quede en tu vida, que eso tú puedas transmitírselo a cada uno de tus hijos. Vamos a cantar esta canción.